Catherine siempre ha creído que su matrimonio con Connor era perfecto. 15 años juntos, y cada día estaba lleno, si no de pasión, al menos de calidez y comprensión. Al menos eso creía ella hasta aquella sombría mañana de martes en que todo empezó a desmoronarse. Aquel día volvía del supermercado cargada con pesadas bolsas de la compra. El viento otoñal jugaba con su pelo rubio y la lluvia que acababa de empezar aceleraba su paso. Al llegar a su piso, Catherine lo vio, un pequeño trozo de papel rosa pegado a la puerta de su apartamento. «Cariño, te estoy esperando, tu G». Al principio pensó que se trataba de un error. Tal vez la nota iba dirigida a otra persona y estaba pegada en la puerta equivocada. Pero ya tenía el corazón apretado por una premonición inexplicable. Catherine arrancó el trozo de papel y se lo guardó en el bolsillo del abrigo, intentando convencerse de que no significaba nada. «Buenas tardes, señora Thompson», la saludó su vecina, la señora Wilson, al salir de su apartamento. «¿Cómo le va?» Catherine intentó sonreír, pero era una sonrisa forzada. «Bien, gracias. Cansada de ir de compras. Ya lo veo. Deje que le ayude con las bolsas», le ofreció la anciana. «No, está bien. Ya me las arreglaré», respondió Catherine tratando de abrir la puerta lo más rápido posible. Quería estar sola y pensar en lo que había pasado. Al entrar en el apartamento, ordenó mecánicamente la compra y luego sacó la nota y volvió a leerla. «Tu G». ¿Qué podía significar? Catherine recordó que Connor había llegado tarde del trabajo últimamente, explicando que tenía proyectos importantes. Trabajaba como director financiero para una gran empresa y llegar tarde al trabajo era algo habitual. Pero algo había cambiado en su comportamiento. Estaba menos atento, a menudo ensimismado. Catherine se acercó a la ventana y se quedó pensativa. La lluvia se había intensificado y los transeúntes se apresuraban a refugiarse bajo los paraguas. Sus ojos se posaron en una joven con un abrigo rojo que cruzaba rápidamente el patio. Algo en su figura le resultaba familiar a Catherine, pero no podía precisarlo. Todo el día pasó borroso. Catherine intentó mantenerse ocupada con las tareas domésticas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la nota. Repasó los últimos meses de su vida y la de Connor, buscando señales de que algo iba mal. Recordó que hacía 2 semanas él había cancelado su tradicional cena en un restaurante, alegando una reunión importante. En aquel momento, ella no le había dado mucha importancia. O la vez que cortó bruscamente una conversación telefónica en cuanto ella entró en la habitación. Y esos constantes mensajes que él contestaba dándole la espalda. A las 6 de la tarde sonó el teléfono. Era Connor. «Hola, cariño. Voy a llegar tarde esta noche. Tengo una reunión importante con unos inversores». Catherine sintió que le temblaba la voz. «De acuerdo. ¿A qué hora te espero de vuelta? No antes de las 10. No me esperes de vuelta con la cena». Connor dejó de hablar. No estaba segura de si debía preguntar por la nota. «¿Sí? ¿Pasa algo?», sonaba impaciente. «No, nada. Solo, ten cuidado». Después de la conversación, Catherine se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. No sabía qué hacer. Quizá debería haberle preguntado directamente por la nota, pero algo la detuvo. Tal vez el miedo a escuchar la verdad, que podría destruir todo lo que habían construido durante 15 años. La velada se hizo insoportablemente larga. Catherine intentó leer un libro, ver la televisión, pero nada podía distraerla de sus inquietantes pensamientos. A las 11:30 oyó girar la llave en la cerradura. Connor entró, tambaleándose ligeramente. Olía a alcohol y ¿a perfume de mujer? «Siento llegar tarde», dijo, evitando su mirada. «La reunión se alargó y luego tuve que tomar una copa con mis compañeros». Catherine lo miró en silencio. Tenía el cuello ligeramente arrugado y una marca de carmín en la camisa clara. El corazón le dio un vuelco de dolor, pero se obligó a sonreír. «No es nada. La cena está en la nevera si quieres.
No tengo hambre, respondió y se fue rápidamente al baño. Aquella noche, Catherine no pudo dormir. Se tumbó junto a su marido, escuchando su respiración constante y pensando en cómo había cambiado todo. Ayer mismo estaba segura de su felicidad, y hoy su mundo se tambaleaba por culpa de un pequeño trozo de papel rosa. A la mañana siguiente, cuando Connor se fue a trabajar, Catherine permaneció largo rato frente al espejo del cuarto de baño. Examinó críticamente su rostro, las primeras arrugas alrededor de los ojos, el ligero cansancio en la mirada. A sus 42 años seguía pareciendo atractiva, pero ¿podría competir con una mujer más joven? De repente, sus ojos se posaron en el cesto de la ropa sucia. Vio un pañuelo con una letra G bordada. Su corazón latió más deprisa. Catherine lo sacó y lo examinó de cerca. Era claramente un pañuelo de mujer, fino y delicado, con un borde de encaje. Y esta letra Z, la misma de la nota. Aquel día no fue a trabajar. Avisó de que estaba enferma. En su lugar, se sentó frente al ordenador y empezó a navegar por las redes sociales de Connor. No había nada sospechoso, solo fotos normales de trabajo y algunas imágenes de eventos corporativos. Pero en una de las fotos de grupo le llamó la atención una joven que estaba junto a Connor, una rubia alta y delgada con un elegante traje de negocios. La leyenda bajo la foto: equipo financiero, finalizado con éxito el informe trimestral. Catherine hizo clic en el perfil de la mujer. Jacqueline Roberts, analista financiera, 28 años. La página estaba cerrada a los intrusos, pero el avatar de Jacqueline la mostraba con el mismo abrigo rojo que Catherine había visto ayer desde la ventana. Pasó todo el día sumida en pensamientos y dudas. Por la noche, mientras limpiaba el despacho de Connor, Catherine encontró un recibo de restaurante fechado la noche en que él había rechazado su tradicional cena. El importe era considerable, claramente una cena para dos con vino caro. Cuando Connor volvió a casa, Catherine lo recibió como de costumbre, con una sonrisa y una cena. Hablaron de cosas cotidianas, pero ella notaba cómo crecía entre ellos un muro de omisiones y mentiras. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó ella, tratando de mantener su voz informal. Igual que siempre, respondió él, sin levantar la vista del teléfono. Mucho trabajo, nuevos proyectos. ¿Y cómo está la chica nueva? ¿Jacqueline? He visto sus fotos en las redes sociales. Parece que le ha ido bien con su informe trimestral. Connor se paralizó un momento, pero se recompuso rápidamente. Sí, es una especialista capaz. Pero, ¿por qué preguntas de repente por ella? Por nada, contestó Catherine encogiéndose de hombros. Tengo curiosidad por saber de sus colegas. Aquella noche, tumbada en la cama, Catherine tomó una decisión. No montaría una escena ni demostraría que sospechaba. En lugar de eso, empezaría a reunir pruebas. Cada nota, cada prueba de infidelidad. Y entonces ella encontrará una manera de vengarse de una manera que será recordada por mucho tiempo. A la mañana siguiente, cuando salió de la casa, notó una nueva nota en la puerta. Ayer fue increíble, tu G. Catherine la despegó con cuidado y la metió en el sobre con la primera nota. Era el comienzo de su colección de pruebas, el principio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Pasó una semana desde que Catherine encontró la primera nota. Durante este tiempo, 3 mensajes más de la misteriosa Jacqueline aparecieron en la puerta. Cada vez que despegaba otro trozo de papel rosa, Catherine sentía que se le helaban las entrañas de dolor y humillación. Los guardó todos, doblándolos cuidadosamente en una caja especial que escondió en el fondo de su armario bajo viejos jerseys. El sábado por la mañana, cuando Connor iba a una importante reunión de negocios, Catherine decidió comenzar su investigación. Se levantó temprano, le preparó el desayuno como de costumbre y fingió creer su última mentira sobre un asunto urgente en el trabajo. Cariño,
No me esperes hasta esta noche, le dijo mientras se anudaba la corbata en el espejo. Hoy tengo una presentación importante para los inversores. Catherine se acercó y le enderezó el cuello de la camisa. Por supuesto, querido. ¿Quieres que te prepare tu lasaña favorita para cenar? No, creo que no, respondió él apresuradamente. Seguramente cenaré con mis socios después de la presentación. En cuanto la puerta se cerró tras él, Catherine se cambió rápidamente. Vaqueros negros, chaqueta oscura y el pelo oculto bajo una capucha. No quería que la reconocieran. Cogió su bolso y salió corriendo de casa a tiempo para ver doblar la esquina al taxi con Connor. Pasó las 2 horas siguientes siguiendo al hombre. No fue a la oficina, como cabría esperar de una reunión importante de sábado. En lugar de eso, un taxi lo llevó a un complejo residencial de lujo al otro lado de la ciudad. Catherine lo vio entrar en el edificio con confianza, como si ya hubiera estado aquí muchas veces. Unos minutos más tarde, una figura femenina apareció en una ventana del 5º piso. Una rubia esbelta vestida con una bata roja. Jacqueline. «Buenos días», dijo de pronto una voz detrás de Catherine. Ella se sobresaltó y se dio la vuelta. Un hombre mayor estaba frente a ella, al parecer el conserje del lugar. «¿Espera a alguien?» «Sí, a un amigo», contestó rápidamente Catherine. «Pero creo que me he equivocado de edificio. Lo siento». Se alejó a toda prisa del edificio, pero no volvió a casa. En lugar de eso, se sentó en la cafetería de enfrente, donde podía ver claramente la entrada al complejo de apartamentos. Después de pedir un café, sacó su teléfono y empezó a buscar en Google información sobre Jacqueline Roberts. Las redes sociales revelaban muchas cosas interesantes. Hacía poco más de un año que Jacqueline trabajaba para la empresa de Connor. Antes de eso, había cambiado varias veces de trabajo, pero nunca se había quedado más de 6 meses. Su página estaba llena de fotos de restaurantes caros, centros turísticos y eventos sociales. Para ser una joven analista financiera, vivía a lo grande. 3 horas más tarde, Connor salió de casa. Tenía la camisa ligeramente arrugada y la corbata floja. Subió a un taxi y se marchó. Catherine siguió vigilando la casa. Media hora más tarde, Jacqueline salió. Maquillaje impecable, abrigo caro, tacones altos. Se dirigió con paso seguro a un Mercedes rojo aparcado en las inmediaciones. Catherine sintió un nudo en la garganta. Recordó que hacía un mes le había pedido a Connor que comprara un coche nuevo para sustituir su viejo Toyota, pero él le había dicho que no era el momento de gastar dinero. Mientras tanto, su amante se paseaba en un coche de lujo. Cuando Catherine volvió a casa, empezó a examinar sus cuentas conjuntas y los extractos de las tarjetas de crédito. En los últimos 6 meses habían aparecido muchos gastos inexplicables. Restaurantes caros, una joyería, reservas de hotel. Todo esto ocurría los días en que Connor trabajaba hasta tarde o viajaba en viaje de negocios. Por la noche, Connor volvió a casa de muy buen humor. «La presentación ha ido genial», anunció, besándola en la mejilla. Olía a perfume caro, y estaba claro que no era el perfume que ella le había regalado por su cumpleaños. «Me alegro», contestó Catherine, intentando controlar la voz. «¿Te gustaría contarme los detalles? Sería aburrido para ti, querida. Todas esas cifras, gráficos». Hizo un gesto con la mano y se fue a la ducha. Al día siguiente, Catherine decidió ir al despacho de su marido. Nunca antes había ido sin avisar, pero ahora no le importaban las reglas del decoro. Quería ver con sus propios ojos cómo se comportaban Connor y Jacqueline en el trabajo. El personal de seguridad la detuvo en el vestíbulo. «Disculpe, señora, pero necesita un pase. Soy la mujer de Connor Thompson, el director financiero», respondió. Quería darle una sorpresa y llevarle un almuerzo casero. El guardia llamó al piso de arriba y unos minutos después apareció el propio Connor. Su rostro estaba tenso. «¿Catherine? ¿Qué haces aquí?» «He pensado en traerte algo de comer, cariño». Le mostró una bolsa con envases.
Has estado trabajando mucho últimamente, pensé. Es muy amable, pero ahora mismo estoy en una reunión importante, le interrumpió. Lo siento, pero deberías irte a casa. En ese momento, Jacqueline entró en el vestíbulo. Al ver a Catherine, se paralizó un instante, pero se recompuso rápidamente y pasó junto a ellos sin mirar siquiera en su dirección. Sin embargo, Catherine notó que Connor se ponía un poco tenso al ver pasar a Jacqueline. «De acuerdo, iré yo», dijo Catherine. «No quiero interrumpir tu trabajo». Al salir de la oficina no se fue a casa. En lugar de eso, se sentó en la cafetería de enfrente y observó el edificio. A la 1, Connor y Jacqueline salieron juntos. No se cogieron de la mano ni dieron muestras de intimidad, pero Catherine los vio subir al mismo taxi y marcharse en dirección al mismo complejo residencial de lujo. Por la noche, cuando Connor regresó a casa, había una nueva nota en la puerta. Esta vez, Catherine la dejó allí. Quería ver cómo reaccionaba su marido. Connor vio el papel rosa, lo arrancó rápidamente y se lo guardó en el bolsillo, mirando nervioso a su alrededor. ¿Pasa algo?, preguntó Catherine inocentemente. No, solo un anuncio, respondió él, evitando su mirada. Aquella noche, Catherine no pudo dormir durante mucho tiempo. Se tumbó junto a su marido dormido y pensó en cómo había cambiado todo. 15 años de matrimonio y ahora se veía obligada a espiarle, a reunir pruebas de su infidelidad, a soportar humillaciones. A la mañana siguiente tomó una decisión. No haría un berrinche ni pediría explicaciones. En lugar de eso, continuaría observando y recogiendo pruebas. Y cuando llegara el momento, atacaría de una manera que destruiría no solo su matrimonio, sino la carrera de Connor, su reputación y todo lo que él apreciaba. A partir de ese día, Catherine empezó a llevar un diario. Anotaba todos los detalles. Cuándo Connor llegaba tarde al trabajo, cuánto dinero sacaba de su cuenta, qué notas aparecían en la puerta. Tomó fotos de cada prueba con su teléfono y guardó copias en el almacenamiento en la nube. Una tarde, mientras limpiaba el despacho de Connor, encontró un recibo de una joyería por valor de $5,000 en pendientes de zafiro. La fecha del recibo coincidía con el día en que él dijo que tenía una importante cena de negocios. Catherine recordaba haber visto estos pendientes a Jacqueline en la oficina. Pasó un mes. Catherine siguió desempeñando el papel de esposa cariñosa. Cocinaba las cenas, lavaba las camisas de Connor, sonreía y fingía no darse cuenta. Pero la ira crecía en su interior. Cada vez que veía una nueva nota en la puerta, cada vez que oía otra mentira sobre su retraso en el trabajo, su determinación se hacía más fuerte. Empezó a planear su venganza. Se acercaba el cumpleaños de Connor y sabía que sería el momento perfecto para revelar la verdad. Pero antes necesitaba reunir más pruebas para que su golpe fuera tan devastador que él no pudiera recuperarse. Un día, cuando volvía a casa del trabajo, vio a Jacqueline saliendo de la entrada de su casa. El corazón de Catherine se aceleró. ¿Se atrevía esta mujer a entrar en su apartamento? Pero Connor estaba trabajando. Ella lo sabía. ¿Qué hacía aquí su amante? Cuando Catherine subió, no solo encontró una nota, sino un sobre. Dentro había una llave y una nota. Ahora puedo venir cuando quiera. Tuya, G. Era demasiado. Catherine sintió que las manos le temblaban de rabia. Añadió el sobre a su colección de pruebas y empezó a planear su próximo movimiento. Esa noche llamó a su mejor amiga Margaret. «Necesito tu ayuda», le dijo. «Quiero contratar a un detective privado». «¿Qué?», se sorprendió Margaret. «Catherine, ¿qué pasa? Ven mañana a mi casa, te lo contaré todo». Aquella noche, tumbada en la cama, Catherine pensó en cómo había cambiado su vida en el último mes. No había rastro de su feliz matrimonio, pero ya no era la mujer ingenua de hacía un mes. Ahora sabía lo que tenía que hacer y estaba dispuesta a luchar por la justicia.
y había una nueva nota esperándola en la puerta de su apartamento que encontraría por la mañana. Pronto podremos estar juntos abiertamente. Tu G. Margaret llegó temprano a la mañana siguiente, cuando Connor ya se había ido a trabajar. Las dos amigas se sentaron en la cocina y Catherine, conteniendo las lágrimas, sacó todas las pruebas que había recogido de la caja. Notas, fotografías, recibos. «Dios mío, Katy», susurró Margaret mientras hojeaba los documentos. «¿Por qué no dijiste nada antes?» Catherine sonrió con amargura. Al principio no quería creerlo. Luego decidí comprobarlo por mí misma y ahora... Tomó un sorbo de café. «Ahora quiero hacer lo correcto. ¿Qué quieres decir?» «Conozco a un buen detective privado», dijo Margaret tras una pausa. «Ayudó a mi hermana en una situación parecida. Se llama Michael Davidson». Una hora más tarde, estaban sentados en el pequeño despacho del detective privado. Michael Davidson resultó ser un hombre serio de unos 50 años, de mirada atenta y sienes grises. «Cuéntamelo todo desde el principio», le pidió, sacando un cuaderno. Catherine le habló de las notas, de sus observaciones, de sus visitas a la oficina y al complejo residencial de lujo. El detective escuchó atentamente, a veces tomando notas. «Hiciste lo correcto guardando las pruebas», dijo cuando Catherine hubo terminado su relato. «Pero necesitamos más. Fotos, vídeos, grabaciones de conversaciones. Algo que pueda usarse en un juicio si llega el caso». «¿En los tribunales?», se estremeció Catherine. «Aún no he pensado en el divorcio». «Confíe en mi experiencia, señora Thompson», dijo suavemente el detective. «Es mejor estar preparado para todo». Cuando salieron del despacho del detective, Margaret sugirió almorzar en una cafetería cercana. Catherine estuvo de acuerdo. No quería volver al apartamento vacío, donde todo le recordaba la traición de su marido. Eligieron una mesa junto a la ventana y pidieron ensaladas. Margaret intentó distraer a su amiga hablando de trabajo y de conocidos comunes, pero de repente Catherine se quedó paralizada mirando por la ventana. Jacqueline caminaba por la calle. No estaba sola. Un hombre alto con un traje caro caminaba a su lado, obviamente no Connor. Hablaban animadamente de algo, y Jacqueline le tocaba el brazo de vez en cuando, riendo. «¿Es ella?», preguntó Margaret en voz baja. Catherine asintió, incapaz de apartar la mirada. Jacqueline y la desconocida entraron en el mismo café. Se sentaron en una mesa cercana sin reparar en Catherine, que instintivamente se apartó y se tapó los ojos con la capucha del jersey. «John, no sabes lo cansada que estoy de esconderme», les llegó la voz de Jacqueline. «¿Cuándo podremos estar juntos al aire libre?» «Ten paciencia, mi amor», respondió él. «Todo cambiará pronto». Catherine se sintió mareada. ¿Así que Jacqueline no estaba engañando a Connor? ¿O tal vez... «Tenemos que salir de aquí», susurró Margaret, dándose cuenta del estado de su amiga. Pero era demasiado tarde. Jacqueline, que volvía del baño, se fijó en ellas. Se detuvo un momento con el rostro pálido. Luego se volvió rápidamente hacia su compañera. «John, tenemos que irnos. Ahora mismo». Salieron del café a toda prisa. Catherine estaba sentada agarrando una servilleta, con el mundo al revés. «¿Quién es ese John? ¿Qué está pasando? Tenemos que decírselo al detective», dijo Margaret mientras salían del café. Pero antes de que pudieran llegar al coche, Jacqueline las alcanzó. «S.R.A. Thompson, un momento». Catherine se dio la vuelta. Jacqueline estaba de pie frente a ella, tanteando nerviosamente la correa de su bolso. «Sé lo que estás pensando, pero las cosas no son lo que parecen». «¿De verdad?», respondió Catherine con frialdad. «Entonces cuéntame lo que pasó realmente. Hábleme de las notas, de los encuentros con mi marido, del hombre del café». Jacqueline miró a su alrededor como si temiera ser escuchada. «Aquí no. Veámonos mañana. Te lo explicaré todo». «¿Por qué esperar hasta mañana?», intervino Margaret. «Cuéntamelo ahora». «No puedo», susurró Jacqueline.
No es seguro. Por favor, reúnete conmigo mañana a las 10 de la mañana en el parque junto a la fuente. Te lo contaré todo. Antes de que Catherine pudiera responder, Jacqueline se alejó rápidamente, desapareciendo por la esquina de la casa. «Es una trampa», dijo Margaret. «No entres ahí». Pero Catherine ya había tomado una decisión. Tenía que averiguar la verdad fuera cual fuese. Cuando volvió a casa, encontró una nueva nota en la puerta. «Tenemos que hablar. Mañana a las 10 o'clock junto a la fuente. Fesh». Catherine arrancó el trozo de papel y lo añadió a su colección. Algo en todo aquello no cuadraba. Por la noche, Connor regresó. Estaba tenso y taciturno. «Tengo una reunión importante mañana por la mañana», dijo durante la cena. «No esperes que vuelva antes del almuerzo». Catherine asintió sin levantar la vista de su plato. Notó que le temblaban las manos mientras se servía un poco de vino. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Diferentes versiones de lo que estaba ocurriendo pasaban por su mente. ¿Quién era John? ¿Por qué Jacqueline parecía tan asustada? ¿Y qué iba a decir mañana? Por la mañana, después de que Connor se fuera, Catherine llamó al detective. «Señor Davidson, necesito su ayuda. He quedado con ella en el parque hoy a las 10. Allí estaré», respondió el detective. «No se preocupe, me aseguraré de que todo esté a salvo». A las 10:30, Catherine ya estaba en el parque. Se sentó en un banco junto a la fuente y miró nerviosa a su alrededor. Sabía que en algún lugar cercano estaba el detective Davidson, pero eso no la tranquilizaba. Jacqueline apareció exactamente a las 10 en punto. Parecía cansada y asustada, nada que ver con la mujer segura de sí misma que Catherine había visto en el despacho de su marido. «Gracias por venir», dijo Jacqueline, sentándose a su lado. «Lo que voy a contarte puede parecer increíble, pero no tuvo tiempo de terminar. Un hombre salió de detrás de los árboles, el mismo John del café. Su rostro estaba distorsionado por la ira. «¿Qué estás haciendo, Jacqueline?», gruñó. «Te lo advertí». Jacqueline saltó del banco. «John, no. Yo solo...» «Cállate», la agarró bruscamente del brazo. «Nos vamos de aquí. Nos vamos ya. Suéltala». Catherine también se levantó. «Llamaré a la policía». En ese momento apareció el detective Davidson. «Yo escucharía a la señora», dijo con calma, mostrando su identificación. La cara de John cambió al instante. «Esto es un malentendido», dijo, soltando la mano de Jacqueline. «Solo estábamos discutiendo asuntos de trabajo. Lo solucionaremos», respondió el detective. «Mientras tanto, le sugiero que se marche». John echó una última mirada a Jacqueline y se alejó rápidamente. Jacqueline temblaba. «Lo siento, quería contártelo todo, pero...» De repente se tambaleó y cayó sobre el banco. «Necesita ayuda», dijo Catherine, notando que Jacqueline estaba muy pálida. «Tengo un coche a la vuelta de la esquina», respondió el detective. «Llevémosla a un lugar seguro». Ayudaron a Jacqueline a subir al coche. Estaba semi-inconsciente y repetía una y otra vez: «Me va a matar. Nos va a matar a todos». En ese momento sonó el teléfono de Catherine. El nombre de Connor apareció en la pantalla. «No contestes», dijo rápidamente el detective. «Primero tenemos que averiguar qué está pasando aquí». Catherine miró el teléfono que seguía sonando y sintió que estaba a punto de descubrir un terrible secreto. ¿Qué hay detrás de todas estas notas? ¿Quién es John? ¿Y qué papel juega su marido en todo esto? El teléfono seguía sonando y Jacqueline repetía una y otra vez sus palabras sobre la muerte. Catherine se dio cuenta de que aquello no era más que el principio de una historia mucho más complicada y peligrosa que un simple adulterio. El despacho de la detective Davidson estaba situado en un viejo edificio del centro de la ciudad. Catherine estaba sentada en un sillón de cuero desgastado, observando cómo el detective ordenaba fotografías y documentos sobre su escritorio. Jacqueline, aún pálida y asustada, estaba sentada a su lado, aferrada a un vaso de café de papel. «Así que, señorita Roberts»,
empezó el detective, abriendo su cuaderno. Cuéntenos todo desde el principio. ¿Quién es John? Jacqueline miró nerviosamente hacia la puerta. Su verdadero nombre es Jonathan Black. Él es el dueño de la empresa de inversiones donde trabaja Connor. Catherine sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿El dueño de la empresa? Pero yo creía que era la amante de su marido. Jacqueline sonrió amargamente. No, es mucho más complicado que eso. Trabajo para John, o mejor dicho, trabajaba para él hasta que descubrí la verdad. El detective Davidson sacó una grabadora. ¿Le importa que grabe su historia? Jacqueline asintió. Adelante. Tal vez esta grabación nos salve la vida algún día. Su historia resultó ser asombrosa. Jonathan Black utilizaba su empresa para blanquear dinero. Connor, como director financiero, estaba profundamente involucrado en el esquema. Jacqueline fue contratada para vigilar a Connor, asegurándose de que no iba a traicionar a Black. Las notas en la puerta, Catherine susurró. ¿Era una forma de mostrarle a Connor que estaba siendo vigilado? Sí, Jacqueline asintió. Al principio era solo un trabajo, pero luego empecé a encontrar documentos que probaban que Black no solo lavaba dinero. Él está involucrado en crímenes mucho más serios. El detective escuchaba atentamente tomando notas. ¿Qué tipo de crímenes? Tráfico de armas, drogas. Jacqueline bajó la voz. Hace un mes, uno de los contables de la empresa desapareció. Oficialmente está de vacaciones, pero he visto los documentos. Encontró algo que no debía ver. Catherine sintió un escalofrío. ¿Y Connor? ¿Sabe él todo esto? Su marido está muy implicado en esto, señora Thompson, dijo el detective con suavidad. Pero ahora parece querer salirse del juego, y eso es muy peligroso. ¿Qué quiere decir? Catherine sintió que le entraba el pánico. Jacqueline sacó un pendrive de su bolso. Hace 3 días, Connor vino a verme y me dijo que ya no podía involucrarse más. Había reunido pruebas contra Black y quería entregarlas a las autoridades. Me pidió que le ayudara. ¿Y usted aceptó?, preguntó el detective. Sí, yo también quería acabar con esto. Pero Black se enteró de alguna manera. Por eso ha aparecido hoy en el parque. El detective Davidson conectó la memoria USB al ordenador. En la pantalla aparecieron tablas, documentos, fotografías. Catherine reconoció la letra de su marido en algunos de los papeles. Son pruebas muy serias, dijo el detective tras unos minutos de estudiar los archivos, pero también muy peligrosas. Debemos proceder con cautela. En ese momento, el teléfono de Catherine volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. «Ponlo en el altavoz», dijo rápidamente el detective. Catherine cogió la llamada. «¿Hola, señora Thompson?» Una voz masculina desconocida. «Creo que tenemos que hablar de su marido. Hemos tenido algunos malentendidos». El detective escribió rápidamente algo en un papel y se lo mostró a Catherine. «Este es Black». «¿De qué malentendido está hablando?», preguntó ella, intentando mantener la calma. «Verá, su marido se llevó algo que no le pertenecía. Unos documentos. Si nos ayuda a recuperarlos, nos olvidaremos de este desafortunado incidente. Yo no sé de qué me está hablando. Creo que lo entiendes perfectamente. Tienes 1 hora para ponerte en contacto con Connor y convencerle de que devuelva los documentos. De lo contrario», hizo una pausa. «De lo contrario, no puedo garantizar su seguridad. Ni la tuya». La llamada se cortó. Catherine sintió que le temblaban las manos. «¿Qué hacemos?». El detective Davidson ya estaba marcando un número. «Primero, necesitamos protección. Tengo un amigo en la policía que se ocupa del crimen organizado. Él puede ayudarnos». «¿Y Connor?», preguntó Catherine. «Tengo que advertirle». «No», dijo Jacqueline bruscamente. «Si contactas con él ahora, Black lo sabrá. Tiene gente por todas partes». Las horas siguientes pasaron borrosas. 2 policías de paisano llegaron a la oficina.
Hablaron largo rato con el detective, estudiando los documentos del pendrive. Catherine se sintió completamente impotente. «Tenemos que llevarla a un lugar seguro», dijo uno de los policías. A las 2. Miró a Catherine y a Jacqueline. «Pero mi marido», empezó Catherine. «Ya hemos enviado gente a buscarlo», la tranquilizó el detective. «Lo más importante ahora es su seguridad». Las llevaron a un pequeño motel a las afueras de la ciudad. Había agentes de policía en la puerta de la habitación. Catherine se sentó en la cama con las manos sobre las rodillas, pensando en cómo su vida se había convertido en un thriller policíaco. «Lo siento», dijo Jacqueline en voz baja. «No era mi intención que resultara así». «Háblame de Connor», preguntó Catherine. «¿Cómo se involucró en todo esto?» Jacqueline se sentó a su lado. «Todo empezó hace 3 años. Black le ofreció un ascenso y una prima enorme. Al principio, todo parecía legítimo, solo una complicada transacción financiera. Pero poco a poco Connor empezó a entender lo que realmente estaba pasando, y cuando intentó marcharse, ¿Black comenzó a amenazarlo? No al principio. Primero fueron indirectas, luego amenazas directas. Él sabía de ti, de tu familia. Connor temía que algo le pasara. Catherine recordó cómo su marido había cambiado en el último año, se había vuelto tenso, ansioso, y ella pensó que estaba teniendo una aventura. De repente llamaron a la puerta. Ambas mujeres se sobresaltaron, pero era el detective Davidson. «Tengo noticias. Han encontrado a Connor. ¿Dónde está? ¿Está bien?» Catherine saltó de la cama. «Está en el hospital. Le han dado una paliza, pero su vida no corre peligro». Catherine sintió que le fallaban las piernas. «Tengo que verlo». «Ahora mismo no es seguro», dijo el detective, «pero hay algo más importante. Connor consiguió entregar todos los documentos a la policía. Se están haciendo arrestos ahora mismo. Black y sus cómplices». No terminó. Se oyeron disparos en el pasillo. El detective inmediatamente empujó a las mujeres al suelo. «Debajo de la cama. ¡Rápido!». Los siguientes minutos parecieron una eternidad. Sonidos de disparos, gritos, pisotones. Luego todo se detuvo. Todo despejado. Llegó una voz desde el pasillo. Los habían capturado. El detective les ayudó a levantarse. Se había acabado. Los hombres de Black intentaron abrirse paso, pero fueron contenidos. Catherine sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de alivio. «¿Puedo ir con Connor ahora?» «Sí», asintió el detective. «Pero antes tienes que hacer una declaración. Es importante para el caso». Pasaron varias horas en comisaría. Catherine les contó con detalle las notas y sus observaciones. Ahora todo encajaba. Lo que ella había tomado por una prueba de adulterio era en realidad parte de una historia mucho más seria. Hacia medianoche, por fin la dejaron ir al hospital. Connor estaba en una sala bajo vigilancia, con la cara pálida y magullada y el brazo vendado. «Lo siento», susurró cuando ella entró. «Quería protegerte». Catherine se sentó a su lado y le cogió la mano. «Ahora todo irá bien. Lo importante es que estás vivo». Miró a su marido y se dio cuenta de que aún tenían mucho que hablar y explicar. Pero lo más importante ahora era que la pesadilla había terminado. Black y sus cómplices habían sido detenidos. La policía tenía las pruebas. Y aquellas notas rosas que ella había estado recopilando con tanta diligencia se habían convertido ahora en pruebas en un caso criminal. La vida a veces nos depara sorpresas imposibles de predecir, y lo que parece obvio puede resultar muy diferente. El detective Davidson apareció por la mañana. «¿Cómo estás?», preguntó, mirando a Connor. «He estado mejor», intentó bromear. «Pero estoy vivo, y eso es lo que importa». «Black ha hablado», dijo el detective. «Parece que este va a ser un caso de muy alto perfil. Los dos», miró a Catherine y a Connor, «tendréis que declarar ante el tribunal». «Estamos preparados», dijo Catherine con firmeza. «La verdad tiene que salir a la luz». Jacqueline también vino a verlos. Parecía cansada pero tranquila. «Ya he dado todo mi testimonio. Ahora
Ahora por fin puedo empezar una nueva vida. Catherine miró a estas personas, al detective que ayudó a descubrir la verdad, a Jacqueline que lo arriesgó todo para detener los crímenes, a su marido que, a pesar de sus errores, encontró la fuerza para resistirse al mal, y comprendió que a veces la noche más oscura puede conducir al amanecer más brillante, y esas notas rosas que recogió, pensando que estaba desenmascarando un adulterio, en realidad ayudaron a resolver un crimen mucho más grave. A menudo la vida nos lanza acertijos cuyas respuestas resultan ser completamente distintas de lo que imaginábamos. La semana siguiente a los dramáticos sucesos del motel transcurrió como un borrón. Catherine pasaba los días en el hospital con Connor y las noches estudiando detenidamente los documentos e informes financieros que el detective Davidson le traía para revisar. Con cada nuevo papel, con cada extracto bancario, el panorama se volvía más claro y aterrador. «Tienes que ver esto», dijo el detective una noche, extendiendo nuevos documentos sobre la mesa de la habitación del hospital. Connor, que ya podía sentarse en la cama, le observó atentamente. «¿Qué ha encontrado?», preguntó Catherine, dejando su café sin terminar. Davidson sacó varios extractos bancarios. «Mira estas transacciones. En los últimos 3 años, más de $100 millones han pasado por la empresa de Black. El dinero se transfirió a través de docenas de empresas fantasma repartidas por todo el mundo». Connor suspiró pesadamente. «Intenté rastrear todas estas transferencias, pero el sistema era demasiado complicado. Cada vez que creía haber encontrado al destinatario final, resultaba ser otra empresa fantasma». «Pero, ¿por qué un esquema tan complicado?», preguntó Catherine, observando las columnas de números. «Para ocultar el verdadero origen del dinero», explicó el detective. «Fíjese en las fechas. Cada vez que había un gran envío de armas o drogas, aparecían estas inversiones». Catherine recordó cómo solía mirar esos mismos extractos, buscando pruebas de que su marido gastaba dinero en su amante. Ahora todo parecía completamente distinto. Y esto es especialmente interesante. El detective sacó otro documento. «¿Recuerda al contable desaparecido? Hemos encontrado su último informe. Descubrió que parte del dinero se utilizó para sobornar a altos funcionarios». En ese momento, Jacqueline entró en la habitación. Tras la detención de Black, colaboró activamente en la investigación, ayudando a desentrañar la compleja maraña del fraude financiero. «Tengo nueva información», dijo, sacando un ordenador portátil de su bolso. «He encontrado los registros contables ocultos de Black. Llevaba registros separados para cada tipo de negocio». Pasaron las horas siguientes analizando los nuevos datos. El panorama era aterrador. La empresa de Black era el centro de una vasta red delictiva que no solo se dedicaba al blanqueo de dinero, sino también al tráfico de armas y drogas y al soborno de funcionarios. «Dios mío», susurró Catherine, mirando las cifras. «Y trabajaste para este hombre durante 3 años». Connor se volvió hacia la ventana. Al principio no lo sabía. Luego fue demasiado tarde. Te amenazó a ti, a nuestra familia. No sabía qué hacer. Pero decidiste detenerle», dijo Catherine suavemente, cogiendo la mano de su marido. «Cuando ese contable murió», Connor tartamudeó. «Sí, oficialmente se había ido, pero todos sabíamos lo que había pasado en realidad. Me di cuenta de que ya no podía formar parte de esto». Jacqueline abrió otro archivo en su portátil. «Echa un vistazo a esto. Es una lista de todas las empresas por las que pasó el dinero. Algunas de ellas están registradas en las Islas Caimán, otras en zonas offshore. Pero hay algo interesante. Todas están conectadas de algún modo con la misma dirección en Londres». El detective Davidson estudió la lista detenidamente. Esta podría ser la clave de todo el esquema. Si podemos demostrar la conexión. Le interrumpió un golpe en la puerta. Un policía entró en la habitación. «Señor Davidson, noticias urgentes. Black intentó suicidarse en su celda.
Todo el mundo se quedó helado. El detective se levantó rápidamente. ¿Está vivo? Sí, fue rescatado, pero antes del intento de suicidio dejó una nota. Está dispuesto a declarar a cambio de un trato con la investigación. Catherine podía sentir la tensión de Connor. Va a tratar de echar la culpa a los demás. No funcionará, dijo Jacqueline con firmeza. Tenemos todas las pruebas, documentos, registros de conversaciones, testimonios de otros empleados. El detective ha reunido los papeles. Tengo que irme. SRA. Thompson, ¿puedo hablar con usted un momento? Salieron al pasillo. Hay algo más, dijo el detective en voz baja. Hemos comprobado sus cuentas bancarias. Parece que Black ha estado transfiriendo importantes sumas a su cuenta conjunta con Connor. Catherine sintió que se enfriaba por dentro. ¿Qué significa esto? Lo más probable era que se tratara del seguro de Black. Si Connor intentaba denunciarlo, podría alegar que tu marido participaba plenamente en el plan, recibiendo su parte. ¿Y ahora qué? Tendrá que demostrar que no sabía nada de estas transferencias. Todos sus gastos de los últimos 3 años serán examinados. Catherine recordó todas sus compras, viajes, facturas. Nunca le pregunté a Connor sobre dinero. Me dijo que recibía buenas primas. Lo sé, dijo suavemente el detective. Pero la fiscalía tendrá que demostrarlo. Tendrá que aportar todos los documentos financieros, cheques, extractos. Cuando Catherine regresó a la habitación, vio a Connor y Jacqueline inclinados sobre un ordenador portátil. «Mira», dijo Jacqueline, «encontré los documentos de esa propiedad en Londres. Está registrada a nombre de una empresa cuyo director es la esposa de Black». «¿Eleanor?», Connor se sorprendió. «Pero ella nunca estuvo involucrada en los asuntos de la compañía, solo lo parecía», replicó Jacqueline. «De hecho, ella estaba a cargo de toda la parte europea de las operaciones. Mira, su firma está en todos los documentos importantes». Catherine recordó a la elegante mujer que había visto varias veces en fiestas de empresa. Eleanor Black siempre era reservada y daba la impresión de ser una mujer de la alta sociedad alejada de los negocios. «Tenemos que transmitir esta información a la investigación», dijo Connor. «Esto puede explicar por qué Black ha decidido cooperar tan abruptamente. Está intentando proteger a su mujer». Los días siguientes se convirtieron en un sinfín de interrogatorios, comprobaciones y papeleo. Catherine llevó a los investigadores todos los documentos que pudo encontrar, recibos, facturas, incluso viejos cuadernos con registros de gastos. Una noche, mientras ordenaba los papeles en casa, encontró una vieja caja de notas rosas de Jacqueline. Ahora que sabía la verdad, vio en ellas un significado completamente distinto. Cada nota no era solo un mensaje, era una forma de control, un recordatorio para Connor de que estaba siendo vigilado. «¿Sabes?», le dijo a su marido, que ya había vuelto a casa del hospital. «Recogí estas notas pensando que estaba recogiendo pruebas de tu infidelidad, pero resultó que...». Connor la abrazó. «Lo siento. Debería haberte dicho la verdad antes, pero tenía miedo de que te pasara algo». «Ya ha pasado todo», contestó Catherine, aunque sabía que no era del todo cierto. Había un juicio por delante, posibles problemas con el dinero que recibían de Black y la necesidad de volver a empezar. Al día siguiente, el detective Davidson trajo nuevas noticias. Eleanor Black intentó salir del país, pero fue detenida en el aeropuerto. Encontraron documentos de varias cuentas en paraísos fiscales y un pendrive con pruebas contra otros participantes en la trama. ¿Intentaba salvarse delatando a los demás?, adivinó Catherine. «Eso parece, pero es aún mejor para nosotros. Ahora tenemos pruebas contra toda la red». Jacqueline, ahora consultora del equipo de investigación, añadió: «He analizado los documentos de la memoria USB. Hay información sobre políticos, jueces, altos funcionarios que recibieron dinero de Black. Será un terremoto», dijo la detective.
muchas personas influyentes se verán afectadas. Catherine miró la pila de papeles sobre la mesa y pensó en cómo una pequeña nota rosa en la puerta había conducido al descubrimiento de un plan criminal tan enorme. La vida a veces depara extrañas sorpresas. Por la noche, se sentó con Connor en el balcón, mirando la ciudad mientras anochecía. «¿Qué va a pasar ahora?», le preguntó. «No lo sé», respondió él con sinceridad. «Pero pase lo que pase, lo superaremos juntos. Lo más importante es que la verdad ha salido por fin a la luz». Y Catherine sabía que tenía razón. Quedaban muchos retos por delante, pero ya no estaban solos en su lucha. Y aquellas notas rosas que tanto dolor le habían causado se habían convertido ahora en una prueba importante, en un caso que cambiaría la vida de muchas personas. El despacho del abogado Michael Greenberg estaba situado en un antiguo edificio del centro de la ciudad. Catherine estaba sentada en un mullido sillón de cuero, mirando los diplomas y certificados de las paredes, mientras el abogado estudiaba detenidamente los documentos dispuestos sobre un enorme escritorio de roble. «La situación es difícil, pero no desesperada», dijo finalmente, quitándose las gafas y limpiándoselas con un pañuelo. «La cuestión principal es demostrar que usted no participó personalmente en el fraude financiero de su marido». Catherine apretó nerviosamente las manos. «¿Pero cómo puedo hacer eso? Ni siquiera sabía de dónde venía el dinero». «Eso es exactamente lo que tenemos que demostrar», replicó el abogado. «Enséñame otra vez esas notas que has reunido». Catherine sacó de su bolso una carpeta de papeles rosas. Cada uno de ellos estaba pulcramente numerado y fechado. Su meticulosidad, que antes la había ayudado a reunir pruebas de traición, podía ser ahora su salvación. «Mira», dijo, extendiendo las notas. «Empecé a coleccionarlas pensando que mi marido me engañaba. No tenía ni idea». El abogado estudió detenidamente cada nota. «Son pruebas muy importantes. Confirman su versión de que usted no sabía nada de la verdadera naturaleza de la empresa de Black». En ese momento llamaron a la puerta y una secretaria entró en el despacho. «Señor Greenberg, el detective Davidson quiere verle». El detective parecía cansado pero decidido. «Tengo nueva información», dijo, sentándose en su silla. «Hemos encontrado otro testigo, la antigua secretaria de Black. Está dispuesta a confirmar que todos los documentos importantes pasaban por Eleanor Black, no por las bases. ¿Podría esto ayudar a Connor?», preguntó Catherine esperanzada. El abogado golpeó la mesa con los dedos, pensativo. «Tal vez. Si podemos demostrar que las decisiones se tomaban al más alto nivel y que su marido era solo un ejecutor». «Pero hay un problema», interrumpió el detective. «Black afirma que Connor era socio de pleno derecho en todas las operaciones, y tiene pruebas, documentos con la firma de su marido». Catherine sintió que se le cortaba la respiración. «Pero los firmó bajo presión. Amenazaron a nuestra familia». «También tenemos que probar eso», dijo el abogado con suavidad. «Tenemos las notas que se utilizaron para espiar a su marido. Eso ya es algo, pero necesitamos más». Sacó del cajón de su escritorio una carpeta con recortes de periódico. «Mire, la prensa ya ha empezado a dar vueltas a esta historia. El escándalo financiero del año, el imperio criminal de Black, corrupción al más alto nivel. Tenemos que actuar rápido antes de que se convierta en un circo mediático». Catherine cogió uno de los periódicos. En la portada había una fotografía de su casa y el titular: «La mujer del director financiero, cómplice o víctima». «Oh, Dios», susurró. «¿Saldrá ahora toda nuestra vida en primera página?». «Por desgracia, es inevitable», respondió el abogado. «Pero podemos utilizarlo a nuestro favor. Si presentamos su historia correctamente». Le interrumpió una llamada. Era Jacqueline. «Tienes que ver esto», dijo emocionada. «Encontré algo en los viejos archivos de Black». Media hora más tarde, estaba en el despacho del abogado, extendiendo nuevos documentos sobre la mesa. «Mira», señaló las fechas.
Cada vez que Connor intentaba salirse del plan, se producían incidentes aleatorios. Un intento de robo en su casa, problemas con los frenos del coche de Catherine. ¿Estás diciendo? Catherine sintió que se le helaba la sangre. Sí, no fueron accidentes. Black había organizado estos bump-out como advertencia para Connor. El abogado tomó notas rápidamente. Esto es evidencia seria. Si podemos probarlo, tengo imágenes de seguridad. Y testimonios de personas contratadas por Black. La detective Davidson estudió los documentos detenidamente. Esto explica por qué Connor no podía irse. Lo mantenían temiendo por la vida de su familia. Catherine recordó el día en que fallaron los frenos de su coche. En aquel momento, pensó que se trataba de un fallo técnico. Connor insistió en comprarle un coche nuevo, aunque en aquel momento apenas podían permitírselo. Y aquí hay algo más interesante. Jacqueline abrió un archivo en su portátil. Un correo electrónico entre Black y su esposa. Discuten sobre la mejor manera de mantener a Thompson en el anzuelo. La abogada hojeó rápidamente la correspondencia. Esto es muy importante, pero tenemos que demostrar la autenticidad de estas cartas. Yo puedo hacerlo, dijo Jacqueline. Tengo acceso a los servidores de la empresa. En ese momento llamaron a la puerta. Era una joven asistente. Siento interrumpir, pero acabamos de recibir una información. Eleanor Black ha accedido a cooperar con la investigación. Todos los presentes se quedaron helados. ¿Qué ofrece exactamente?, preguntó el detective. Está dispuesta a facilitar información completa sobre toda la trama a cambio de una reducción de condena. Y hizo una pausa el ayudante. Afirma que puede demostrar la inocencia de Connor Thompson. Catherine sintió que le temblaban las manos. ¿Podría ayudar? El abogado levantó la mano pidiendo cautela. No nos precipitemos. Eleanor Black puede tener sus propios motivos. Tenemos que comprobarlo todo cuidadosamente. Puedo reunirme con ella, se ofreció el detective, para averiguar lo que sabe. Pasaron las horas siguientes discutiendo la estrategia de defensa. El abogado insistió en presentar a Connor como una víctima de las circunstancias, un hombre que se vio obligado a participar en un plan criminal bajo la amenaza de muerte de su familia. ¿Y el dinero?, preguntó Catherine. ¿El dinero que fue transferido a nuestra cuenta? Podemos demostrar que esas transferencias formaban parte del plan de control, respondió el abogado. Black te hizo cómplice deliberadamente para que no pudieras marcharte, añadió Jacqueline. Tengo documentos que muestran que usaron el mismo método con otros empleados. Era una práctica habitual en la empresa. Cuando terminaron de hablar, estaba anocheciendo. Catherine estaba agotada, pero por primera vez en mucho tiempo tenía esperanzas. Nos veremos mañana, dijo el abogado. Prepararé todos los documentos necesarios para el tribunal. De camino a casa, Catherine recordó todo lo que había sucedido en las últimas semanas, desde sospechas de adulterio hasta el descubrimiento de una gran estafa financiera. La vida a veces da giros imposibles de predecir. Connor la esperaba en casa. Estaba sentado en el salón hojeando unos papeles. ¿Qué tal la reunión?, le preguntó. Catherine se sentó a su lado y se lo contó todo, sobre las nuevas pruebas, sobre la propuesta de Eleanor Black, sobre la estrategia de defensa. «Sabes», dijo Connor tras una larga pausa, «tenía tanto miedo de que no me perdonaras, que si sabías la verdad...» Catherine le cogió la mano. «Entiendo por qué hiciste todo esto. Intentabas protegernos. Pero debería habértelo dicho antes. Debería haber confiado en ti. Ahora ya no importa», respondió ella. «Lo importante es que estamos juntos y que por fin se sabe la verdad». Aquella noche, tumbada en la cama, Catherine pensó en lo extraña que es la vida. A veces lo que parece lo peor, exponer la verdad, es en realidad el principio de la liberación, y esas notas rosas que antes le habían causado tanto dolor ahora podían ayudar a salvar a su marido. Y en algún lugar de la ciudad, en su celda,
Jonathan Black también yacía despierto, pensando en cómo su imperio perfectamente construido había empezado a desmoronarse por culpa de un error, porque había subestimado el poder del amor y la devoción de una mujer corriente que simplemente quería proteger a su familia. A la mañana siguiente, Catherine se levantó temprano. Tenía que prepararse para una nueva reunión con su abogado, para un nuevo reto, pero ahora sabía que no estaba sola en esta lucha. Tenía todo un equipo de apoyo: el detective Davidson, Jacqueline, el abogado Greenberg y, lo más importante, su marido, que, a pesar de todos sus errores, había encontrado la fuerza para resistirse al mal e intentar hacer las cosas bien. Mientras preparaba café, sonó el teléfono. Era un detective. «Tengo noticias», dijo. Eleanor Black ha empezado a declarar, y lo que está diciendo lo cambiaría todo. El testimonio de Eleanor Black resultó ser una auténtica bomba. Durante 3 horas contó a los investigadores con todo lujo de detalles todas las operaciones de la empresa, dando nombres, fechas y cantidades. Catherine estaba sentada en el despacho del detective Davidson, escuchando la grabación de audio del interrogatorio, y no daba crédito a lo que oía. «Thompson nunca participó voluntariamente en la trama», dijo Eleanor con su característico tono frío. «Mi marido lo mantuvo bajo control mediante amenazas. Incluso contratamos a gente para que escenificara algunos accidentes con su mujer». El detective detuvo la grabación. «Estas pruebas son muy serias. Apoya plenamente la versión de los hechos de Connor». Catherine sintió que le temblaban las manos. Pero, ¿por qué decidió confesar? ¿Por qué ahora? «Creo que se dio cuenta de que el barco se hundía», respondió el detective, «y decidió salvarse delatando a todos los demás». En ese momento, Jacqueline entró en la oficina con un portátil. «Tengo algo más. He encontrado una carpeta oculta en el servidor de la empresa. Contiene todas las grabaciones de las conversaciones de Black, incluidas sus amenazas a Connor. Pasaron las siguientes horas escuchando las grabaciones. En una de ellas se oía claramente la voz de Black. «Si intentas decir algo, tu mujer tendrá un accidente muy desagradable. ¿Lo ha entendido?» «Oh, Dios», susurró Catherine. Y había estado viviendo con esto todo este tiempo. El abogado Greenberg, que también estaba presente, tomó notas. «Esto es exactamente lo que necesitamos. Con estas pruebas, no solo podemos demostrar la inocencia de Connor, sino también presentar cargos contra él por amenazas e intimidación». De repente llamaron a la puerta. Era el ayudante del detective. «Siento interrumpir, pero los medios de comunicación están aquí. Quieren un comentario de la SRA. Thompson». Catherine se estremeció. «No estoy preparada». «No tiene que comentar nada», dijo el abogado con firmeza. «Al menos, todavía no, pero tenemos que pensar en cómo vamos a presentar tu historia al público». Se dirigieron al despacho del abogado, donde podrían hablar de todo con tranquilidad. Por el camino, Catherine se dio cuenta de que varios fotógrafos intentaban fotografiarla. Connor les esperaba en el despacho. Parecía cansado pero decidido. «Lo he pensado», dijo. «Quiero hacer una declaración pública. Quiero decir toda la verdad». El abogado frunció el ceño. «Es arriesgado. Todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra ante un tribunal». «Pero la gente necesita saber la verdad», insistió Connor. «No solo sobre mí, sino sobre todo el sistema, sobre cómo Black utilizaba y chantajeaba a la gente». Catherine cogió la mano de su marido. «Podemos hacer esto juntos. En tu cumpleaños». Todos se volvieron hacia ella. «¿Cumpleaños?», volvió a preguntar el detective. «Sí», asintió Catherine. «Dentro de 3 días. Ya hemos enviado invitaciones a amigos y compañeros. Será el momento perfecto». Jacqueline golpeó pensativamente la mesa con los dedos. «Esto podría funcionar. Todo el mundo estará allí, colegas, socios de la empresa, gente que necesita saber la verdad». Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparativos.
Catherine organizó la celebración, pero ahora no se trataba de una simple fiesta de cumpleaños, sino de una operación encubierta. Seleccionó cuidadosamente a los invitados, consultando con un detective y un abogado. Cada invitado era un testigo de los hechos o una persona que podía ayudar en el caso. «Mira», le enseñó la lista de invitados al abogado. «Todas las figuras clave estarán aquí, miembros del consejo de administración, el contable jefe, incluso el periodista que empezó a investigar la empresa de Black». El abogado aprobó la lista. «Bien, pero tenemos que pensarlo todo hasta el más mínimo detalle. ¿Cuándo declarará exactamente? ¿Cómo presentarán las pruebas?» Elaboraron un plan detallado. Catherine debía guardar todas las pruebas en una carpeta especial. Notas, fotos, documentos. Jacqueline preparó una presentación con documentos financieros y grabaciones de conversaciones. «Y esto», dijo Catherine, sacando una cajita, «es mi sorpresa especial para mi marido». Dentro de la caja había un reloj de oro, un regalo que había pensado hacer a Connor antes de hacer su declaración de delación. La amarga ironía de este gesto la atormentaba. Por las noches ensayaba su discurso frente al espejo. «Queridos amigos», decía con voz temblorosa, «hoy no estamos aquí solo para celebrar». Connor la sorprendió y la abrazó. «¿Estás segura de que quieres hacerlo? Podría ser peligroso». «Ya no tengo miedo», respondía ella. «La verdad tiene que salir a la luz». El día antes de la celebración, se reunieron con el detective Davidson para hacer los últimos preparativos. «La policía estará alerta», dijo. «No sabemos cómo reaccionarán algunos de los invitados ante la revelación». Jacqueline trajo el último de los documentos. «Mira lo que encontré en los archivos de la empresa. Es la prueba de que Black planeaba deshacerse de Connor incluso antes de decidir desenmascararlo». Miraron los documentos hasta altas horas de la noche, comprobando cada detalle, cada prueba. Todo tenía que estar perfecto. Cuando Catherine regresó a casa, no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó a oscuras, pensando en cómo cambiaría todo a partir de mañana. ¿Hacía lo correcto? ¿Estaba poniendo a su familia aún más en peligro? Pero entonces recordó todos esos meses de miedo y sospechas, todas esas notas rosas que le habían roto el corazón. Recordó cómo Connor había sufrido para protegerla. No, era demasiado tarde para retirarse. Por la mañana se levantó temprano y empezó a preparar la fiesta. Cada detalle era importante. La disposición de las mesas, la iluminación, incluso la música. Todo estaba pensado para crear un ambiente relajado antes de la dramática revelación. Jacqueline vino a ayudar con los preparativos. «Revisé todo el equipo», dijo. «La presentación está lista. Las notas están limpias y claras». Catherine sacó la carpeta de pruebas y volvió a comprobarlo todo. Cada documento estaba en su sitio, cada nota numerada. Añadió las últimas fotografías, las imágenes de vigilancia que mostraban a los hombres de Black vigilando su casa. El detective Davidson llegó hacia el mediodía. «Mis hombres estarán de paisano entre los invitados», dijo. «Si algo sale mal, todo saldrá bien», lo interrumpió Catherine. «Debería estarlo». Connor pasó el día en su despacho preparándose para la velada. Había escrito su propia declaración, un relato detallado de cómo se había visto arrastrado a la trama criminal y cómo su familia había sido amenazada. A las 5 empezaron a llegar los primeros invitados. Catherine los saludó con una sonrisa, tratando de no mostrar su excitación. Se dio cuenta de que entre los invitados había unos cuantos policías de paisano que se suponía que se encargaban de la seguridad. Los invitados se reunían, hablaban, reían. Nadie sospechaba que aquella celebración se convertiría en la revelación de una de las mayores estafas financieras de la historia de la ciudad. Cuando todos se hubieron reunido, Catherine miró el reloj. En 15 minutos tenía que levantarse y empezar su discurso, 15 minutos que cambiarían sus vidas para siempre. Se encontró con los ojos de Connor.
Él asintió levemente y todo estaba listo. Jacqueline se sentó frente a su portátil, lista para iniciar la presentación. El detective Davidson hablaba con alguien junto a la ventana, sin perder de vista lo que ocurría en la sala. Catherine respiró hondo. Era hora de empezar. Había pasado una semana desde la incriminatoria velada en la fiesta de cumpleaños de Connor. Catherine estaba sentada en el despacho del detective Davidson cuando su mundo volvió a ponerse patas arriba. «Me temo que tengo malas noticias para usted», dijo el detective, extendiendo nuevos documentos sobre su mesa. «Hemos encontrado algo que cambia por completo el panorama de lo ocurrido». Catherine sintió que su corazón empezaba a latir furiosamente. «¿Qué quiere decir?». El detective cogió una memoria USB de la mesa. Esto se encontró en la caja fuerte de Eleanor Black. Ella no accedió inmediatamente a entregar las pruebas, pero cuando se dio cuenta de que su marido planeaba echarle la culpa, encendió la grabación. En la pantalla apareció un vídeo de una reunión que había tenido lugar hacía 3 años. Catherine reconoció el despacho de Black y entonces vio Connor. Pero era un Connor completamente distinto, seguro de sí mismo, frío, calculador. «Tengo una propuesta», dijo en la grabación. «Tengo un plan que nos ayudará a ganar millones, pero tenemos que hacerlo limpiamente, para que nadie sospeche». Catherine sintió que la habitación empezaba a girar delante de sus ojos. Esto no puede ser verdad». «Desgraciadamente, puede», dijo el detective en voz baja. Connor no era una víctima, era uno de los organizadores de todo el plan. Jacqueline entró en el despacho con un montón de papeles. «He encontrado más pruebas. Resulta que la idea de las notas fue idea suya». «¿Qué?». Catherine apenas podía hablar. «Sabía que empezarías a coleccionarlas», explicó Jacqueline. «Era parte del plan. Si algo salía mal, podría presentarse como víctima de un chantaje, y las notas serían la prueba». El detective puso los extractos bancarios sobre la mesa. «Echa un vistazo a estas cuentas. Transferencias secretas, empresas en paraísos fiscales. Connor había organizado todo esto antes de conocer a Black. Pero las amenazas, los intentos de accidente». «Escenificados», respondió el detective. «Accidentes escenificados muy cuidadosamente planeados. Incluso ha contratado a gente para que vigile tu casa para crear la apariencia de una amenaza». Catherine recordó el día en que fallaron los frenos de su coche. Ahora todo tenía sentido. Él mismo había organizado este «show». «Sí», confirmó Jacqueline. «¿Y sabes qué es peor? Ni siquiera comprobó que los sistemas de seguridad funcionaran. No le importó si sobrevivías». En ese momento, el ayudante del detective irrumpió en el despacho. «Connor ha desaparecido. No está en casa ni en la oficina y se ha llevado todo el dinero de las cuentas secretas». Catherine sintió que le fallaban las piernas. El detective le acercó rápidamente una silla. «Ya lo hemos puesto en la lista de buscados, pero parece que lleva mucho tiempo preparando su fuga. He encontrado sus últimas transacciones», dijo Jacqueline, mostrando la pantalla del portátil. «Un billete para un jet privado a Sudamérica, una reserva para una villa con un nombre falso». Catherine miró los documentos y cada nueva prueba era como un cuchillo en el corazón. 15 años de matrimonio, 15 años de mentiras. «¿Pero por qué?», susurró. «¿Por qué todo este teatro?». El detective suspiró. «Es un genio de la manipulación. Utilizó a todo el mundo, a Black, a su mujer, a ti, incluso a mí. Creó la coartada perfecta, se hizo la víctima, y yo le ayudé», dijo Catherine con amargura. «Con mis sospechas, mi investigación, interpreté el papel que él había escrito para mí». Otro policía entró en la oficina. «Encontramos su escondite, una oficina con nombre falso en las afueras de la ciudad. Allí hay muchas cosas interesantes». Fueron allí inmediatamente. Una pequeña oficina en un semisótano resultó ser un verdadero tesoro de pruebas.
Había diagramas, fotografías y registros en las paredes. Sobre la mesa había un ordenador portátil con planos detallados. «Eche un vistazo a esto», dijo el detective, abriendo uno de los archivos. El plan de la operación, programado por días. Todo, desde el primer encuentro con Black hasta su exposición en la fiesta de cumpleaños. Catherine vio las fotos de sí misma, recogía notas, seguía a su BA, lloraba por las noches. Él había documentado cada uno de sus movimientos, cada una de sus reacciones. «Dios mío», susurró, «estaba viviendo con un monstruo». Jacqueline le puso la mano en el hombro. «No es tu culpa. Tenía a todo el mundo engañado, incluso a Black, que se creía muy listo». En ese momento sonó el teléfono del detective. Escuchó largo rato y luego se volvió hacia ellos. Encontraron a Eleanor Black, muerta, en su piso. «¿Connor?», preguntó Catherine en voz baja. «Eso parece. Se llevó unos documentos. Debía de saber algo que podría haberle hecho daño». Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. La policía encontró más y más pruebas de los crímenes de Connor. Resultó que había estado preparando este plan durante años, construyendo pacientemente su esquema. «Mira esto», Jacqueline me mostró los nuevos documentos. «Incluso me eligió por una razón. Sabía que querría ayudar cuando descubriera la verdad. Lo había calculado todo». Catherine pasó horas en la comisaría revisando las pruebas. Cada nuevo documento revelaba nuevas profundidades del engaño. Encontró el diario de Connor, donde describía su plan en detalle. Día 458. Catherine comenzó a sospechar traición. Todo va según el plan. Su estado emocional la convierte en la herramienta perfecta para el acto final. «¿Cómo pudo?», le preguntó al detective. «¿Cómo pudo ser tan despiadado?» «Existen personas así», respondió Davidson. «Ven a los demás solo como piezas de su propio juego». Había nuevos testigos, gente que Connor había usado y desechado, antiguos socios a los que arruinó, incluso una ex mujer que Catherine no sabía que existía. «Arruinó mi vida», dijo la mujer, «y luego simplemente desapareció, llevándose todo, como ahora». La prensa se hizo eco de la historia. «Un criminal genial, el manipulador del siglo, un hombre sin rostro», gritaban los titulares. Catherine ya no podía salir de casa sin que la siguieran los periodistas. Una noche estaba sentada en casa mirando viejas fotografías. 15 años de matrimonio. ¿Todo era mentira? Cada sonrisa, cada beso, cada «te quiero». Sonó el teléfono. El número era desconocido. «Hola, cariño», oyó que decía una voz familiar. «¿Te has dado cuenta de lo ingenua que eras?» Catherine se quedó helada. «Connor, sabes, ha sido divertido», continuó. «Verte reunir pruebas, intentar descubrir la Baiso. Interpretaste tu papel a la perfección. Eres un monstruo», susurró ella. «Tal vez», se rió él, «pero yo soy el monstruo que se llevó todo el dinero y ahora disfruta de la vida en el océano. Y tú te has quedado sin nada». La llamada terminó. Catherine se sentó agarrando el teléfono. Luego marcó lentamente el número del detective. «Ha llamado», dijo, «y ya sé qué hacer después». Al día siguiente, se sentó en el despacho del detective y elaboró un plan. «Él cree que ha ganado», dijo, «pero se olvidó de una cosa importante». «¿Qué es?», preguntó el detective. «Me enseñó a recoger pruebas, y ahora voy a usar esa habilidad para encontrarlo y llevarlo ante la justicia». Jacqueline trajo nuevos documentos. «Encontré un rastro de su dinero. Pensaba que lo escondía bien, pero no tuvo en cuenta que ahora conocemos sus métodos», terminó Catherine. «Y encontraremos hasta el último céntimo que robó». Trabajaron día y noche rastreando el movimiento de fondos, comprobando cada nota de su agenda, cada contacto. Y poco a poco, la imagen comenzó a emerger. Connor no era solo un estafador, era el arquitecto de una enorme red criminal. Black, su esposa,
otros participantes en el esquema. Todos eran solo peones en su juego. ¿Sabes qué es lo peor? Jacqueline dijo una vez. Ni siquiera lo hacía por el dinero. Le gustaba el proceso de manipulación, la sensación de poder sobre la gente. Catherine miró la ciudad por la ventana y pensó en lo mucho que había cambiado su vida, pero ahora no había miedo ni confusión en su corazón, solo fría determinación. «Le encontraremos», se dijo, «y esta vez pagará por todo, porque a veces la mejor venganza no es solo revelar la verdad, sino utilizar las lecciones de tu enemigo contra él». Y Catherine estaba dispuesta a convertirse en la alumna que superaría a su maestro. 6 meses han pasado desde la desaparición de Connor, 6 meses de trabajo incansable buscando e investigando. Catherine estaba sentada en su nuevo despacho. Ahora era asesora de la Unidad Especial de Delitos Financieros de la policía. «Tenemos una pista», dijo Jacqueline al entrar en el despacho con una carpeta de documentos. Una de las empresas fantasma de Connor ha estado activa. Un intento de transferir grandes cantidades de dinero a través de un banco en las Islas Caimán. Catherine instantáneamente puso todo en espera. «Muéstrame». Con los meses, había aprendido a leer documentos financieros mejor que cualquier auditor. Conocía todos los trucos, todas las formas de ocultar dinero, todas las lagunas legales. Connor era un buen maestro. Sin saberlo, había preparado su propia desaparición. «Mira las fechas», señaló Jacqueline. «Siempre hace las transferencias el mismo día del mes. Es un hábito que no puede dejar». El detective Davidson, que ahora era jefe de la división especial, se unió a ellos. «Podemos interceptar el dinero, pero la clave está en averiguar a dónde intenta transferirlo». Catherine podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas. Estaban cerca, muy cerca. «Hay algo más», dijo Jacqueline. «¿Recuerdas esa villa en Sudamérica? Revisamos las casas vecinas y encontramos una coincidencia interesante. Ella me mostró fotos, una casa de lujo con una piscina rodeada por una valla alta. El propietario es un tal Richard Brown, pero mira la fecha de compra. Exactamente una semana después de la desaparición de Connor». Catherine estudió los documentos. Y por supuesto, el señor Brown nunca se presentó en persona. Todo a través de apoderados. Jacqueline asintió. «Así es», dijo. «Pero lo más interesante es diferente. Los guardias vieron a un hombre que coincide con la descripción de Connor. Viene una vez al mes, siempre el mismo día». «El día de la transferencia de dinero», adivinó Catherine. «El detective Davidson ya ha llamado a alguien. Necesitamos vigilancia en esta casa, 24 horas al día, y prepara el papeleo para una orden de detención internacional». Los días siguientes se convirtieron en un loco torbellino de acontecimientos. Catherine apenas dormía, coordinando las acciones de distintos departamentos, comprobando información, preparando documentos. Por fin llegó el día X, el día en que Connor debía presentarse en la casa. Catherine estaba sentada en un furgón policial fuera de la villa, mirando los monitores de CCTV. «Viene el coche», dijo uno de los agentes. «Un Mercedes negro, cristales tintados». Catherine contuvo la respiración. El coche se detuvo ante la puerta y salió. Connor. No había cambiado mucho. La misma cara de satisfacción, la misma mirada confiada. «Estamos esperando», dijo el detective. «Que entre». Connor atravesó la verja, saludó al guardia y desapareció en el interior de la villa. «Equipo SWAT, a la espera», ordenó el detective. Catherine sintió que el corazón se le salía del pecho. Todos estos meses de trabajo, todas las noches sin dormir, todo estaba conduciendo a este momento. «Comencemos la operación», fue la orden. Las fuerzas especiales superaron la valla rápida y silenciosamente. Los guardias ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar, fueron neutralizados en cuestión de segundos. Connor estaba sentado en su despacho cuando la puerta se abrió de golpe. Ni siquiera se inmutó, solo miró su reloj y sonrió.
Has tardado mucho. Te esperaba hace un mes. Catherine entró después de las fuerzas especiales. Sus miradas se cruzaron. «Hola, cariño», dijo él, con la misma calma con que la había saludado cada mañana durante 15 años de matrimonio. «Estás preciosa. Está claro que el trabajo policial te sienta bien». «Connor Thompson», dijo la detective Davidson en tono formal, «queda usted detenido por los cargos de fraude, blanqueo de dinero, organización de una empresa criminal y asesinato», añadió Catherine. «No te olvides de Eleanor Black». Connor se levantó despacio. «Pruébalo». «Oh, lo probaremos», replicó Catherine. «Sabes, tenías razón en una cosa. Resulté ser una alumna brillante y he utilizado todo lo que me enseñaste». Sacó una carpeta. «Aquí están los documentos de todas tus cuentas secretas. Aquí están las grabaciones de seguridad del hotel donde te reuniste con Eleanor el día que murió. Aquí están los resultados forenses que confirman que el veneno de su sangre es idéntico al encontrado en tu caja fuerte». Con cada nueva prueba, la sonrisa de Connor se desvanecía. «Y Catherine sacó el último documento, es tu diario, en el que describías tu brillante plan. ¿Sabes por qué fracasaste? Porque tu ego era demasiado grande. No pudiste resistirte a escribir cada detalle, presumiendo de tu genialidad». Connor fue sacado de la casa esposado. Los periodistas ya esperaban fuera. La historia de un brillante defraudador atrapado por su propia mujer era toda una sensación. Las semanas siguientes estuvieron llenas de interrogatorios, vistas judiciales e interminables procedimientos legales. Connor intentó zafarse, trató de que pareciera un malentendido, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Uno a uno salieron a la luz nuevos datos sobre sus delitos. Resultó que no solo había organizado el fraude financiero y el asesinato de Eleanor Black, hubo otras víctimas, personas que se interpusieron en su camino y desaparecieron misteriosamente. En el juicio, Catherine fue la testigo principal. Habló con claridad y seguridad, describiendo cada paso de su actividad criminal. «Miren a esta mujer», dijo el fiscal en su discurso final. «No solo ha desenmascarado a un criminal, nos ha demostrado que la justicia siempre vence, aunque el camino sea largo y difícil». El juicio duró 2 semanas. Cuando el juez anunció el veredicto, la sala estaba abarrotada. «Teniendo en cuenta la gravedad de los delitos», dijo el juez, «el tribunal le condena a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada». Connor ni siquiera se inmutó. Se limitó a mirar a Catherine y sonrió levemente. «Lo has hecho bien, querida. Siempre supe que tenías potencial». Lo sacaron de la sala. Catherine lo vio marchar, sintiéndose no triunfante, sino extrañamente devastada. Había dedicado 15 años de su vida a un hombre al que nunca había conocido. Después del juicio, regresó a su apartamento vacío. Hacía tiempo que todas las pertenencias de Connor habían sido empaquetadas y enviadas a un almacén como pruebas. Solo quedaban las fotografías en las paredes, testigos mudos de su falsa felicidad. Jacqueline llegó por la noche con una botella de vino. ¿Celebramos la victoria? Catherine miró por la ventana la ciudad nocturna. «Sabes, creo que tal vez debería darle las gracias». ¿Darle las gracias? Jacqueline se sorprendió. «¿Por qué? Por la lección. Me enseñó a ser fuerte. Me enseñó a luchar. Me enseñó a no rendirme nunca». Levantaron sus copas. «Por un nuevo comienzo», dijo Jacqueline. «Por un nuevo comienzo», repitió Catherine. Al día siguiente fue a la oficina del detective Davidson. «Tengo una propuesta», dijo. «Vamos a crear una unidad especial para luchar contra la delincuencia financiera. Utilicemos mi experiencia para ayudar a otras víctimas de fraude». El detective sonrió. Estaba a punto de sugerírselo. Así empezó una nueva etapa en la vida de Catherine. Ya no era una víctima, era una cazadora. Su historia inspiró a otras mujeres en situaciones similares.
Y aquellas notas rosas que una vez le rompieron el corazón se guardaban ahora en el archivo de la policía como prueba de que hasta la mentira más perfecta acaba revelándose. A veces, mientras trabajaba en otro caso, Catherine pensaba en Connor, en cómo estaba sentado en su celda, probablemente planeando nuevos planes. Pero ahora no la asustaba. Sabía que fuera lo que él estuviera tramando, ella estaría preparada. Porque a veces la mejor venganza no es solo castigar al delincuente, sino hacerse más fuerte de lo que él podría imaginar. Y Catherine lo consiguió. El final de esta historia no fue sobre el amor y la traición, fue sobre el poder del espíritu, sobre la justicia y sobre el hecho de que toda noche oscura, tarde o temprano, termina en un amanecer. Y Catherine acaba de empezar su nuevo día. Han pasado 5 años desde el arresto de Connor. Catherine estaba de pie junto a la ventana de su despacho en la comisaría, donde ahora era la jefa de la unidad de delitos financieros. Sobre su mesa estaba el periódico de la mañana con el titular «5 años después del caso Thompson. ¿Cómo ha cambiado el sistema de delitos financieros?». Su departamento se había convertido en uno de los más exitosos del país. En 5 años han descubierto cientos de tramas fraudulentas y salvado a miles de personas de la ruina. Pero hoy, los pensamientos de Catherine estaban lejos del trabajo. «¿Estás lista?», le preguntó Jacqueline al entrar en el despacho. Con los años, se había convertido no solo en una colega, sino en una amiga íntima. «No estoy segura», respondió Catherine con sinceridad. «Es mi primera cita en 5 años». Adam llegó a su vida inesperadamente, como un viento de primavera. Era un fiscal que trabajaba en un nuevo caso para su departamento. Alto, con canas en las sienes y ojos amables, enseguida le llamó la atención. «Te mereces ser feliz», le dijo Jacqueline con dulzura. «Y Adam es un buen hombre. He comprobado sus antecedentes», vaciló. «Lo siento, es un hábito profesional». Catherine sonrió. «Yo también comprobé sus antecedentes, 2 veces». Las dos se rieron. Después del incidente de Connor, la paranoia se había convertido en algo natural para ellos. Pero con Adam era distinto. Era un libro abierto, honesto, directo, sin secretos. «Por cierto», dijo Jacqueline, sacando un sobre, «hoy llegó una carta. De la prisión». Catherine se tensó. Connor le escribía regularmente, 1 vez al mes. Ella nunca contestaba, pero no se atrevía a tirar las cartas sin leer. «¿Quieres leerlas?». «Más tarde», respondió Catherine guardando el sobre en el bolso. «Ahora tengo otros planes». Se miró por última vez en el espejo. A sus 47 años, parecía más joven que 5 años antes. Tal vez fuera porque el peso de la mentira ya no pesaba sobre sus hombros. Adam la esperaba en el restaurante, un local pequeño y acogedor con vistas al río. Se levantó al verla y Catherine notó la calidez en sus ojos. «Estás preciosa», le dijo, apartándole una silla. La velada pasó volando. Hablaron de todo: trabajo, libros, sueños. Adam habló de su hija adolescente que vivía con su exmujer en otra ciudad. «¿Sabes?», le dijo cuando salieron del restaurante hacia el paseo nocturno, «hace tiempo que quiero invitarte a salir». «Pero, ¿te ha asustado mi historia?», le preguntó Catherine sin rodeos. «No», negó con la cabeza. «Al contrario, tu fortaleza de ánimo, tu capacidad para no derrumbarte y empezar una nueva vida, es asombroso». Mientras caminaban por el paseo marítimo, Catherine se dio cuenta de repente de que por primera vez en años se sentía verdaderamente feliz. Cuando llegó a casa, por fin recibió la carta de Connor. Su letra no había cambiado, seguía siendo clara y nítida. «Querida Catherine, sé que no contestas a mis cartas, pero te sigo escribiendo porque eres la única persona que me ha conocido de verdad, y tal vez la única que podría superarme. He oído hablar de tus éxitos. He leído sobre tu departamento en los periódicos. Es irónico, ¿no?
Usas todo lo que te enseñé sin querer para atrapar a gente como yo. Sabes, he tenido mucho tiempo para pensar aquí en prisión, y una cosa de la que me he dado cuenta es que tú eras lo único real en mi vida. Todo lo demás, dinero, poder, manipulación, era solo un juego. Pero tú eras real. Lo siento mucho, aunque sé que no merezco ser perdonada. Tuyo, Connor. Catherine miró la carta durante largo rato. Luego se acercó a la ventana y vio su reflejo. Una mujer fuerte y segura de sí misma que ya no temía a los fantasmas del pasado. A la mañana siguiente, contestó por primera vez a la carta de Connor. Solo escribió una frase. Te perdono, no por tu bien, sino por el mío. La vida fue mejorando poco a poco. Su relación con Adam evolucionó sin prisa pero sin pausa. Él comprendía sus temores y no se precipitaba. Su hija Lizzie desconfiaba de Catherine al principio, pero poco a poco encontraron un lenguaje común. El trabajo era cada vez más satisfactorio. Catherine creó un programa especial para ayudar a mujeres que habían sido víctimas de fraudes financieros. A menudo daba conferencias, contando su historia para que otros pudieran aprender de su experiencia. Jacqueline se casó y se mudó a otra ciudad, pero siguieron siendo amigas íntimas. Una vez al mes se reunían para hablar de todo. Una noche, exactamente un año después de su primera cita, Adam invitó a Catherine al mismo paseo. Sé que has sufrido mucho, le dijo, sacando una cajita de terciopelo. Y no te estoy pidiendo que olvides el pasado. Te pido que me dejes formar parte de tu futuro. Catherine miró el anillo, que brillaba bajo la luz de la calle, y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. Sí, susurró. Sí, quiero formar parte de tu futuro. La boda fue modesta, solo con los amigos más íntimos y la familia. Jacqueline fue la dama de honor y la que más lloró. Lizzie, que ya llamaba a Catherine Mamá Cat, llevó el ramo. Pasaron la luna de miel en un pueblecito de la costa. Paseaban por la playa, hablaban del futuro, hacían planes. Una mañana, Catherine se despertó de una pesadilla. Soñaba con Connor, pero Adam estaba allí, abrazándola suavemente. Está bien, mi amor, es solo un sueño. Y ella supo que realmente era solo un sueño. El pasado ya no tenía poder sobre ella. 2 años después, Catherine recibió su última carta de Connor. Le escribió que estaba enfermo, que los médicos no le daban más de un mes. Le pidió que no viniera, no quería que lo viera así. Ella vino de todos modos, no por compasión o amor, solo para cerrar este capítulo de su vida para siempre. Connor yacía en el hospital de la prisión, delgado y gris. Cuando la vio, intentó sonreír. «Sigue siendo hermosa. He venido a despedirme», dijo ella. «Lo sé, y me alegro de que seas feliz. Te lo mereces». Esa fue su última conversación. Una semana después, Connor murió. Catherine asistió al funeral, la única que lo había conocido. La vida continuó. Catherine y Adam compraron una casa en el campo, donde pasaban los fines de semana con Lizzie. Tenían la tradición de cenar los domingos en la terraza, donde se reunía toda la familia. A veces, sentada en su estudio con vistas al jardín, Catherine sacaba una vieja caja de notas rosas, lo único que le quedaba de su vida pasada. Pero ahora ya no le causaban dolor. Le recordaban lo lejos que había llegado, lo mucho que había superado, y en la pared de su despacho había una fotografía de ella, Adam y Lizzie en un picnic. Una familia real, felicidad real, vida real. Porque a veces la noche más oscura realmente conduce al amanecer más brillante. Y Catherine lo sabía mejor que nadie.